Ingeniero, compañeros, buen día. Bien, a nosotros nos ha tocado exponer el capítulo número 15, que es visión general de las redes de área local. Mi nombre es Dani Tasilla Cholán. Bien, como primero vamos a empezar con aplicaciones de las redes LAN, en el cual está dividido en dos. Tenemos las redes LAN de computadoras personales, en el cual es una configuración común de una red LAN, en el cual en esta consta de muchas computadoras personales, ya sean laptops, ya sean PC de escritorios, ¿sí? Bien, en redes de respaldo y almacenamiento, viene a ser una red de respaldo, tal como su mismo nombre lo dice, y a la vez de almacenamiento, en el cual es la interconexión entre grandes sistemas que son computadoras centrales, hay supercomputadores y también dispositivos de almacenamiento masivo. Entre sus características típicas tenemos que es de velocidad muy alta, su interfaz también es de alta velocidad, acceso distribuido, quiere decir que nosotros podemos tener el acceso a varios servidores, como ahorita voy a explicar la imagen, una distancia limitada y el número limitado de dispositivos. Bien, en la imagen podemos observar que tenemos almacenamiento basado en servidores y red de almacenamiento. Acá podemos ver que nosotros tenemos dos asignaciones, dos servidores, en este caso, un servidor, otro servidor, y acá tenemos, por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento, que en este caso puede ser, a la misma vez también puede ser otro servidor de almacenamiento. Bien, y en el caso de red de almacenamiento, nosotros podemos ver que los dispositivos de almacenamiento comparten, en este caso, la información de un computador, de un servidor, que en este caso pueden ser servidores de aplicaciones o puede ser un servidor de gestión de base de datos. Bien, en las redes de ofimáticas de alta velocidad, tradicionalmente es un entorno de ofimática en el cual está incluido gran variedad de dispositivos, ¿sí? Con la transferencia de datos de baja y media velocidad. Sin embargo, hay aplicaciones en el entorno de oficinas que hacen limitadas estas velocidades. En este caso se limita hasta 10 megabytes, en este caso de las LAN tradicionales que resultan inadecuadas. Las redes LAN troncales, el uso creciente de las aplicaciones de procesamiento distribuido y de computadores personales ha provocado la necesidad de nosotros de que se pueda crear una estrategia flexible para el uso de las redes LAN. Los inconvenientes que nosotros acá podemos encontrar en una red LAN troncal es la fiabilidad, es decir, que no es fiable en este caso el proceso de datos. La capacidad, quiere decir que tiene una capacidad límite, y en este caso el costo, ¿no es cierto? Bien, dentro de las topologías y medios de transmisión, tenemos en este caso como primer punto, topologías. En este caso nosotros podemos explicar que las más comunes existen la topología de bus, también tenemos el árbol, anillo y estrella. El bus en el caso especial de topología es un árbol, como un tronco y sin ramas, ¿sí? Cada uno de ellos lo vamos a ver a continuación. Bien, empezamos con topologías en bus y árbol. Ambas topologías se caracterizan por el uso de un medio multipunto, ¿sí? En el caso de la topología en bus, todas las estaciones se encuentran directamente conectadas. ¿A través de qué? De una interfaz básica. En una interfaz física, conocida también como tomas de conexión, ¿sí? La topología en árbol es una generalización de la topología en bus. Bien, entonces para explicar esta imagen, podemos observar que acá nosotros tenemos 3 computadores, ¿sí? Y en este caso, en todo este bus, acá nosotros vamos a tener una trama. Por ejemplo, vamos a enviar una trama del computador C hacia el computador A. En este caso, en el computador C, se envía la trama, en el computador B observa la trama A, ¿no es cierto? Y en el computador A recién obtiene los datos y va a compartir la información. En este caso, que se ha enviado del computador C, esta trama hacia el computador A, ¿no es cierto? En la topología en anillo, la red consta de un conjunto de repetidores unidos por enlaces de punto a punto, formando un bucle cerrado. ¿Qué quiere decir? Que en este caso van a compartir los datos, pero en un área determinada. Bien,
En este caso, el modo de transmitirlos es de bit a través de otro enlace que tan rápido como pueden ser recibidos. Bien, acá podemos observar que en este caso el computador se debe enviar una trama, ¿no es cierto? En este caso una trama A, y luego pasa al computador B la trama A. Una vez que se transmite, ¿no es cierto? Dice que B ignora la trama dado que no va dirigido a ella, es decir, nosotros sabemos que de la computadora C va a enviar hacia el computador A, ¿correcto? Bien, una vez que llegue a su destino, que en este caso la va a copiar la trama mientras pasa. Se observa la trama a su regreso. Bien, en la topología en estrella, en redes LAN con topología en estrella, cada estación está directamente conectado a un nodo central en común. Bien, y esto generalmente es para qué, porque nosotros va a haber enlaces de punto a punto, uno va a ser para la transmisión y otro va a ser para la recepción. Bien, la elección de la topología, nosotros no necesariamente podemos elegir una elección exclusiva, pero en este caso, en el libro, ¿no es cierto?, que estamos estudiando, acá nos recomienda que es un proceso, dice que esta elección es un proceso global de diseño de una LAN, y como tal no debe ser llevado a cabo independientemente de otros factores, como la elección de medio de transmisión, como la disposición del cableado, que es muy importante, y la técnica del control de acceso. Bien, entre las alternativas de transmisión de bus tenemos el par trenzado, ¿no es cierto?, el cable coaxial en banda ancha y el cable coaxial, en este caso de banda ancha, y la fibra óptica, ¿sí? En el cual el más utilizado es la fibra óptica de hoy en día. En la elección del medio de transmisión, tenemos que la elección del medio de transmisión viene determinado por una serie de factores y se encuentra, como veremos, restringida por la topología LAN. Los aspectos más importantes de esta elección que tenemos que tener tenga una capacidad buena, que sea fiable, en este caso que nuestros datos sean seguros, el tipo de datos sean soportados, en este caso el más utilizado hoy día es de bit a bit, ¿sí? El alcance del entorno. Soy Rodolfo Romario Ramos Inga. Voy a continuar con la exposición. En el punto 3 vamos a hablar sobre la arquitectura de protocolos de redes LAN. La arquitectura de una LAN se describe mejor en términos de una jerarquía de protocolos que organizan las funciones básicas de la misma. Esta sección comienza con una descripción de la arquitectura de protocolos estandarizada para redes LAN, que incluye capas como física de control del acceso a medio, las MAC, y de control de enlace lógico, LLC. Tenemos un modelo de referencia, la IEEE 802. Podemos decir de este modelo de referencia que los protocolos definidos específicamente para la transmisión en redes LAN y MAN tratan cuestiones relacionadas con la transmisión de bloques de datos a través de la red. Según OSI, los protocolos de capas superiores, capa 3 o 4 y superiores, son independientes de la arquitectura de red y son aplicables a redes LAN, MAN y WAN. Así pues, el estudio de protocolos LAN está relacionado con capas inferiores del modelo OSI. Para entender un poquito mejor lo que nos quiere decir este punto A, vamos a ver la siguiente imagen. Ahí tenemos un modelo de referencia OSI y un modelo de referencia que es el IEEE 802. Como podemos ver, el modelo de referencia OSI y el modelo de referencia IEEE 802 tienen puntos inferiores en común, como podemos ver acá en la imagen. Ambos comparten digamos el peldaño inferior, que lo que es ambos, o sea, tienen física, concuerdan dentro del enlace de datos. En el otro apartado del modelo de referencia IEEE 802 tenemos un punto de acceso del servicio LLC LSAP y también tenemos un protocolo de capa superior. Eso nos quiere decir que son más o menos, o sea, parecidos, o que el modelo de referencia IEEE 802 capta los puntos inferiores del modelo de referencia OSI. Tenemos otra imagen también donde podemos ver, o sea, un poco mejor de lo que es, o sea, una trama MAC. En general, tenemos lo que es el dato de aplicación con la cabecera TCP, que conforman un segmento TCP, y también aparte con los datos de aplicación, la cabecera TCP más una cabecera IP, que conforman el diagrama IP. Y si le agregamos esto a una cabecera LLC, tenemos una unidad de datos protocolo LLC. Y si le agregamos una cabecera MAC, entonces tendríamos una trama MAC, junto con una cola MAC también. Tenemos también el control de enlace lógico,
La capa LLC en redes LAN es similar a varios aspectos a otras capas de enlace de uso común. Como todas las capas de enlace, LLC está relacionado con la transmisión de una unidad de datos de protocolo nivel de enlace, PDU, entre dos estaciones, sin necesitar un nodo de conmutación intermedio. El LLC presenta dos características no compartidas por la mayor parte de otros protocolos de control de enlace. Dentro de esas dos características tenemos que debe admitir el acceso múltiple, consecuencia de la naturaleza de medio compartido de enlace. Esto difiere de una línea multipunto, en que ahora no existe ningún punto o nodo primario. La capa MAC lo descarga de algunos detalles del acceso al enlace. Esa es otra de sus características de LLC. Dentro de los servicios LLC especifica los mecanismos para adicionar estaciones a través del medio para controlar el intercambio de datos entre dos usuarios. El funcionamiento y formato de este deben estar basados en HDLC. Existen 3 posibles servicios para dispositivos conectados que usan LLC. Estos servicios son no orientado a conexión sin confirmación, servicio modo conexión y servicio no orientado a conexión con confirmación. Del protocolo LLC también podemos decir que se diseñó después de HDLC y presenta funciones, formatos similares a él. Diferencias entre los dos protocolos se pueden resumir como siguientes. Tenemos que LLC hace uso del modo de operación balanceado asíncrono de HDLC para dar soporte al servicio LLC en modo conexión. Este se denomina operación tipo 2, no empleándose los otros modos de HDLC. LLC presta un servicio no orientado a conexión sin confirmación usando PDU de información no numerada, lo que se conoce como operación de tipo 1. También tenemos que LLC ofrece un servicio no orientado a conexión confirmado haciendo uso de 2 PDU numeradas y nuevas, no numeradas y nuevas, lo que se denomina operación tipo 3. También tenemos que LLC permite multiplexación mediante el empleo de puntos de acceso al servicio LLC. Como podemos ver, ahí hay una imagen donde te resume todo lo anterior dicho. Dentro de contención, tenemos por lo general las técnicas de contención son apropiadas para tráfico a ráfagas. Con esta técnica no se realiza control para determinar de quién es el turno, sino que todas las estaciones compiten en una forma que puede ser, como veremos, bastante ruda y caótica. Formato de trama MAC. La capa MAC recibe un bloque de datos de la capa LLC que acabamos de hablar y debe realizar funciones relacionadas con el acceso al medio y la transmisión de datos, como entre otras capas de la arquitectura de protocolos MAC. Implementa estas funciones haciendo uso de una unidad de datos de protocolo PDU, a las que se denomina trama MAC. El formato exacto de la trama MAC difiere ligeramente para los distintos protocolos MAC en uso. Los campos en esta trama son control MAC, dirección MAC de destino, dirección MAC de origen, LLC y CRC. Control de acceso al medio. Todas las LAN y MAN constan de un conjunto de dispositivos que deben compartir la capacidad de transmisión de la red, de manera que se requiere algún método de control de acceso al medio con objeto de hacer uso eficiente de esta capacidad. Esta es la función del protocolo del control de acceso al medio, MAC. Rotación circular. Con la técnica de rotación circular se le da a cada estación la oportunidad de transmitir, ante lo que la estación puede declinar la proposición o puede transmitir sujeta a un límite superior, especificado generalmente en términos de cantidad de datos o transmitir o tiempo para ellos. Reserva. Las técnicas de reserva son adecuadas para tráfico continuo. Generalmente, estas técnicas se divide el tiempo en ranuras, como el caso de la técnica TDM, síncrona. Una estación que desea transmitir reserva futuras ranuras para un largo, incluso indefinido, periodo de tiempo. Una vez más, las reservas se pueden llevar a cabo de forma centralizada o distribuida. Hola, mi nombre es Víctor Mendoza Sandro y en esta oportunidad voy a explicar acerca de lo que son los puentes. Los puentes han sido diseñados para el uso entre redes de área local LAN, los cuales utilizan los mismos protocolos tanto en la capa física como en la capa de acceso al medio. Para esto deben para utilizar puentes, deben seguir una misma norma. Para así que utilicen los mismos protocolos,
y el volumen de procesamiento del puente sea mínimo. Puentes más sofisticados permiten la conversión entre formatos más diferentes, como por ejemplo la interconexión de una LAN Ethernet con una en anillo con paso de testigo. Dado que los puentes se utilizan en situaciones en las que todas las LAN tienen las mismas características, el lector puede preguntarse por qué no utilizar simplemente una LAN mayor. Esto depende de ciertas circunstancias, y existen varias razones para empleo de varias LAN interconectadas mediante puentes, las cuales mencionamos a continuación. Dentro de las razones por las que utilizar puentes está la fiabilidad, en la cual los puentes a la red se dividen en unidades autocontenidas, haciendo que cuando, por ejemplo, si falla uno de estos puentes, la comunicación no se pierde del todo, ¿no? Solo se pierde una parte. Las prestaciones crecen cuando aumenta el número de dispositivos o la longitud media de la LAN. Se puede mejorar si se agrupan de tal manera que el tráfico interno de cada red supere el tráfico entre ellas. Luego tenemos la seguridad, de cual se debe mantener en diferentes tipos de tráfico, con necesidades diferentes de seguridad y en medios separados físicamente, mediante el cual los usuarios se comunican con mecanismos controlados y supervisados. También podemos agregar que para la seguridad, la disposición de varias redes LAN mejora la seguridad en las comunicaciones. Luego tenemos la geografía. Bueno, el uso de puente facilita el enlace entre dos redes LAN en lugares, por ejemplo, diferentes. Como por ejemplo, si tuviéramos un edificio separado por una calle o por una carretera, podemos conectarlo usando, por ejemplo, un puente mediante un cable coaxial. Voy a explicar acerca de las funciones de los puentes. Las funciones de los puentes son un poco sencillas. Como por ejemplo, acá, ¿qué es lo que hacen los puentes en esta figura? La lectura de todas las tramas retransmitidas en A y aceptación de que es dirigidas a estaciones en B. La retransmisión de H a B de cada una de las tramas haciendo el uso del protocolo de control de acceso al medio de esta LAN. Y el mismo proceso, ¿no?, que se da de la LAN B a la LAN A. En conclusiones, podemos resaltar de la función de los puentes. Estos nunca modifican el contenido ni los encapsulan con cabecera adicional. Y bueno, el contenido de entrada es igual al contenido de salida. Esto siempre se da cuando las LAN usan los mismos protocolos, ¿no?, como estaba diciendo anteriormente. También podemos agregar que el puente debe tener suficiente memoria temporal para así transmitir más rápido los archivos, ¿no? Y deben tener una capacidad de direccionamiento y de encaminamiento, y en las cuales se debe conocer las direcciones de red para ver qué ramas puede pasar. Un puente puede conectar a más de dos redes LAN. Ahora voy a hablar acerca de la arquitectura de protocolos de los puentes, el cual está dado por la especificación IEEE 802.1D, el cual define la arquitectura de protocolos para puentes MAC. En la arquitectura 802, la dirección final de estación se establece a nivel MAC, de modo que este nivel al que pueda funcionar un puente. Acá vamos a ver cómo es la conexión más simple de dos redes LAN, cuales utilizan los mismos protocolos, LLC y MAC. Y bueno, lo cual esta red LAN va a almacenar temporalmente acá en esta entidad MAC, va a retransmitir hacia la red, a la siguiente red LAN. Esa es lo que es la arquitectura. Vamos a ver acerca de lo que son el funcionamiento. Bueno, los datos del usuario, lo primero que van a aparecer, y se ofrecen al protocolo LLC, el cual crea una cabecera LLC, y la cual va a agregar una cabecera MAC y una trama MAC para transmitir hacia el destino específico el archivo, lo que se está enviando mediante la red. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el encaminamiento estático, el cual existe una tendencia en muchas organizaciones hacia el aumento del número de redes LAN interconectadas mediante puentes. Cuanto mayor sea este número, más importante resulta proporcionar rutas alternativas entre LAN a través de puentes para cuestiones de balanceado, carga y reconfiguración en caso de aparición de fallos. De este modo, muchas organizaciones
encuentran que las tablas de encaminamiento estáticas predefinidas resultan inadecuadas, siendo necesario algún tipo de encaminamiento dinámico. A esto podemos agregar que, bueno, la técnica es una técnica más sencilla y común, la cual se utiliza en números pequeños de redes LAN y conexiones estables. También podemos decir que es similar, muy similar a la comunicación de paquetes. Bueno, vamos a suponer que, por ejemplo, que la estación 1 transmite la trama sobre la red LAN A, sobre todo esto, ¿no? El cual va a hacer recepción con destino a la estación 6. Acá primeramente van a ser recibidos en el puente 101, en el puente 107 y en el puente 102. Y de acá el camino que debe seguir es el puente 102, el cual va a ir a la LAN C, el cual va a ser recibido por el puente 105 y el puente 106. Y bueno, para llegar a la estación 7, el puente 105 tendrá que enviar a la LAN F y al final a la estación 6. Pero para todo esto debe haber acá debe omitir los pasos porque ya no está en un direccionamiento correcto. Y en el puente 107 también, ¿no? Y también acá en el puente 106, acá ya debe ser rechazada la conexión y solo debe transitar por 102, 105 y hasta llegar a la estación 6. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la técnica de árbol en expansión, que es un mecanismo en el cual los puentes desarrollan automáticamente una tabla de encaminamiento y actualizan las respuestas a cambios en la topología. El algoritmo consta de 3 mecanismos: retransmisión de tramas, aprendizaje de direcciones y mecanismos para evitar bucles. Dentro de esto tenemos lo que es la retransmisión de tramas, que en este esquema un puente mantiene una base de datos de retransmisión llamado Forward Time Database. Para cada puerto de conexión a una LAN, la base de datos indica las direcciones de estación para que las tramas deben transmitirse de un puerto dado. Esto puede interpretar la siguiente forma: para cada puerto se mantiene una lista de estaciones situadas en el mismo lado del puente que el puerto. En la retransmisión de tramas se deben seguir unas ciertas reglas. Primero, se debe buscar en la base de datos de retransmisión para determinar la dirección MAC que se asocia a un puerto distinto, de X. Si no se encuentra la dirección MAC de destino, la trama se envía a través de todos los puertos, excepto por el que llegó. La siguiente, si la dirección de destino se encuentra en la base de datos para algún puerto y se determina que ese puerto se encuentra en estado de bloqueo de envío, por razones que se explicará más adelante, un puerto puede estar a veces bloqueado y que le impide emitir y recibir tramas. Si el puerto y no está bloqueado, se transmite la trama a través de ese puerto sobre la LAN a la que se encuentra conectado. Luego vamos a ver lo que es los aprendizajes de direcciones. El esquema anterior, la resolución de tramas, se basa en la existencia de los puentes en una base de datos de transmisión que indica la dirección de cada estación destino desde el puente en cuestión, como es el caso del encaminamiento estático, y esta información puede cargarse a priori en el puente. Sin embargo, sería deseable un mecanismo automático efectivo para aprender las direcciones de cada estación. Un esquema sencillo para conseguir esta información se basa en el empleo del campo de dirección de origen presentes en las tramas MAC. Y por último, bueno, voy a explicar acerca de lo que es el algoritmo del árbol en expansión. El mecanismo de aprendizaje de direcciones descrito anteriormente es efectivo si la topología de la interconexión de redes es un árbol, es decir, si no existen rutas alternativas en la red, la existencia de rutas alternativas implica la aparición de bucles cerrados. Para esto vamos a ver este gráfico, el cual de la estación A vamos a transmitir hacia la estación B, una trama. En un instante de tiempo cero, tiempo cero de acá, donde estos ambos puentes van a capturar la trama y lo actualizan a base de la base de datos. Y supongamos, por ejemplo, que el puente A va a retransmitir en el tiempo T sub 1 y el puente B va a retransmitir en el tiempo T sub 2. Sí, bueno, acá la estación B va a recibir las dos tramas, y para que no ocurra este error se utiliza un sencillo resultado que es la teoría de grafos, el cual, bueno, va a ayudar a que no lleguen dos archivos similares, no los dos archivos similares.
El algoritmo del árbol en expansión fue desarrollado por la IEEE 802.1, como su propio nombre sugiere. Es una manera de árbol en expansión, y todo lo que precisa es que cada uno de los puentes tenga asignado un identificador único y se asocien costes a cada uno de los puertos de los puentes. Aparte de cualquier contracción inicial, todos los costes podrían ser iguales, de lo que no produciría un árbol de menor número de saltos. El algoritmo implica el intercambio de número reducido de mensajes entre todos estos puentes para obtener el árbol de expansión al mínimo coste. Cuando se produzca el cambio en la topología, los puentes van a recalcular automáticamente el árbol de expansión. Bien, vamos a seguir en este caso con la parte número 5, que son conmutadores de la capa 2 y 3. Bien, lo que podemos es hablar de los conmutadores de la capa 2 y 3. Lo más importante es que va más allá de los puentes, que ya hemos discutido en el tema de puentes, y los dispositivos de encaminamiento que son tratados en la parte 5. Estos dispositivos pueden ser clasificados en dos categorías: conmutadores de capa 2 y conmutadores de capa 3. Bien, en este caso vamos a hablar de dos tipos, que uno es concentradores. Un concentrador viene a ser un elemento activo que actúa como elemento central, en este caso, de una estrella, que viene a ser una topología, ¿no es cierto? Cada estación se conecta al concentrador mediante dos enlaces, que en el cual nosotros perfectamente ya sabemos que es de transmitir y recibir. Bien, generalmente el enlace consiste en dos pares trenzados, no apantallados, dada que la alta velocidad y la baja calidad de transmisión del par centrado no apantallado, la longitud de un enlace está limitado a un entorno de 100 metros. Como alternativa se puede usar, como ya les había comentado, que la fibra óptica es un enlace en el cual cuya longitud máxima, en este caso el orden es de 500 metros. Bien. Bien. Nosotros acá podemos observar, ¿sí? Dos cables de un parte centrado o también de fibra óptica. ¿Sí? En este caso, miren cómo va a ser la transmisión, ¿no es cierto? Acá tenemos datos, acá podemos tener datos, acá tenemos otra estación, y acá podemos ver que en este caso nosotros enviamos, ¿sí? Transmitimos datos, ¿sí? Y acá a la misma vez recepcionamos, ¿correcto? De la misma manera ocurre, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos un servidor central o una compañía que nos brinde el servicio de Internet, y podemos transmitir los datos, que en este caso es conexión a Internet, etcétera, cosas, ¿no es cierto? Bien, los conmutadores de la capa número 2, un dispositivo denominado computador de la capa 2 o simplemente un conmutador, ha desplazado, en este caso, a ser más popular en los últimos años, especialmente en el contexto de redes LAN de alta velocidad. Bien, acá podemos ver que nosotros acá tenemos el bus compartido, ¿sí? El concentrador y el conmutador. En este caso, miren, en el bus compartido, ¿sí? Tal como ya hemos visto la topología de bus, ¿sí? Nosotros acá tenemos que la velocidad, ¿sí? De este bus es a 10 megabytes por segundo, ¿sí? En este caso, miren cómo podemos, en esta ruta, ¿sí? En esta ruta pueden acceder datos, pueden subir los datos, cómo son transmitidos, ¿bien? De la misma manera, el concentrador es muy diferente. En la capacidad total es de hasta 10 megabytes por segundo. Sí, acá nosotros podemos ver que las computadoras son distribuidas, ¿sí? Pero en este caso tiene una capacidad. Acá, en este caso, en el conmutador, la capacidad total, ¿sí? Es de n por 10 megabits, ¿sí? Y acá nosotros tenemos más capacidad, ¿sí? A cada uno de los computadores, ¿sí? Que en este caso comparten datos, etcétera, cosas. En los conmutadores de la capa número 3 existen diversos esquemas de computadores de capa 3, en este caso en el mercado. En términos generales pueden ser clasificados en dos categorías: de paquete a paquete o basados en flujos, ¿sí? Bien, para entender un poco la imagen, ¿sí? Acá nosotros tenemos en este caso una red WAN, ¿sí? Y este es un dispositivo de encaminamiento, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, imaginemos que acá tenemos un firewall, ¿sí? O también en este caso algo de seguridad o un balanceador de carga, que también existen hoy en día en las empresas grandes, ¿sí? Y acá tenemos un conmutador de capa número 3. Bien, acá nosotros tenemos, por ejemplo, un gigabyte por segundo. Acá tenemos a 1 gigabyte por segundo. Si en este caso, miren,
El conmutador capa 2 puede tener acceso, en este caso son servidores. Miren, acá tenemos 1 GB por segundo, tenemos el conmutador en la capa 3, ¿sí? Y tenemos otro computador en la capa 2. En este caso, miren, acá hay una división de 10 entre 100 megabytes por segundo a un computador. Acá también, por ejemplo, tenemos un computador que en este caso, en este computador es acceso directo, es decir, que viene a ser con un cable directamente. Y acá, por ejemplo, que hay una conexión inalámbrica, ¿no es cierto? Muy bien. Eso sería todo con la parte de computadores. Gracias.